Sistemas de colas, en particular RabbitMQ. Em, Empecemos por el principio. Me quise hacer el inteligencia artificial y le pedí a Bing que me creara una imagen. Le puse el... Acá ya les muestro para que no me deje hacer el clic. Le dije bien, créame una máquina que produce cajas, se alinea en una fila que más adelante se divide en dos y otras máquinas toman esas cajas, ahí le clave un error ortográfico, y hay un conejo naranja supervisando. Esto es básicamente RabbitMQ, ¿sí? Ahora, no saben cómo me divertí creando estas estupideces con inteligencia artificial. Em, ¿De qué viene esto y para qué sirve? Antes de empezar a describir todas las cosas que tiene y demás, yo iría al punto más básico de todos, que es el patrón observer, ¿sí? No es que sea estrictamente el patrón observer, se puede utilizar para eso, observer o publish subscribe, suena más a publish subscribe que observer. ¿Y recuerdan cómo funcionaba esto? Había una entidad central, ¿sí?, que se enteraba de que sucedían cosas y al mismo tiempo habían otras entidades que se suscribían con esta entidad central, el observer, en definitiva, y esta entidad central le avisaba a cada uno de estos suscriptores, ¿sí?, que había sucedido algo. Publish, subscribe viene, yo ya no sé si hoy en día se consume en revistas siquiera, pero en algún momento vos te podías suscribir a una revista, por ejemplo, en los 90, la muy interesante, estaba muy piola porque traía muchas cosas de ciencia. Entonces vos te podías suscribir a la revista a través de la editorial iba a ser el Observer, y em, la revista, los periodistas y demás creaban sus notas y demás, se armaba la revista y una vez al mes, ¿sí?, la editorial a todos sus suscriptores les mandaba la publicación, ¿sí? De ahí viene todo esto. Perdón si suena muy estúpido hacer énfasis en esto, pero ya me perdí, honestamente, enteramente el gap generacional, así que por las dudas lo explico. Profe, Sí. ¿la editorial es el Observer o el Observable? Cumplía las dos funciones, si tomamos ese ejemplo concreto. ¿Por qué? Porque la editorial era la que generaba la revista, Claro. ¿sí?, el producto, y el que lo enviaba en definitiva. En términos de software, no necesariamente el mismo observer va a ser el que produzca el contenido. Ahí entra en Claro, sí, sí, juego por el eso. publisher, ¿sí?, o el que Sí, sí, publica sí. cosas, ¿no? Publish, subscribe. Y RabbitMQ va a hacer eso en definitiva, en rasgos muy, en un grado de abstracción bastante alto, por así decirlo. RabbitMQ va a ser servidorcito, ¿sí? Fíjense que lo tengo andando acá. Ya les cuento cómo hacerlo andar. No es mucho más que esto, ¿no? Un servidorcito que recibe publicaciones, ¿sí? Para poder recibir publicaciones se utiliza un protocolo en particular y al mismo tiempo esas publicaciones las va a encolar. Una cola, concepto de cola, lo mismo que ya conocen de algoritmos y estructura de datos. Un elemento detrás del otro haciendo fila, definitiva. Las particularidades que va a tener RabbitMQ o este tipo de sistemas es que estos, generalmente los llamamos eventos, pero podríamos llamarlo ítems o mensajes, podría ser algún nivel de abstracción más. Em, Otro nombre más concreto, yo creo que mensaje es mejor que evento, pero probablemente en esta clase me refiero mucho a eventos, ¿sí? La idea de este sistemita, RabbitMQ y sistemas parecidos como Kafka SQS de AWS y una versión más pro de SQS que es Kinesis de AWS, es que un productor o muchos productores van a generar mensajes y los van a mandar a Rabbit,
Y Rabbit los va a distribuir convenientemente entre distintos consumidores. ¿Sí? Y esto es más, en el caso de Rabbit, eh, tiene que ver más con el Publish Subscribe o el Observer, ya que Rabbit hace push de mensajes a los clientes. ¿Sí? Tiene esa capacidad, en definitiva. Como también la otra, que va a ser el ejemplo concreto en código que les voy a mostrar en un ratito, que es un consumidor puede hacer pull de los mensajes. O sea, pedirle a RabbitChat, dame, si tenés un mensaje, dámelo. Si no, me quedo esperando hasta que exista un mensaje. ¿Sí? RabbitMQ. Ahora bien, broker de mensajería, bueno, es un patrón arquitectónico, bla, bla, bla. Transformación. Eh, yo acá no sé si estoy muy de acuerdo con el concepto de transformación. Es posible que Rabbit ayude a transformar algunos datos, pero no creo que sea su principal función, ¿sí? Los brokers de mensajería. De hecho, tampoco lo he visto suceder. Bueno, no tengo tanta experiencia con Kafka, pero lo he utilizado en algunos sistemas y nunca lo utilicé para transformar los datos, ¿sí? Para una validación simple, ¿sí? De si voy a aceptar ese mensaje o no. Y el ruteo específico, a ver a qué consumidor se lo voy a terminar dando después. ¿Sí? Mm, sí, Sí, claro, pasa que yo entiendo que esto de RabbitMQ hace como las dos cosas. Es como que encola y sí, también puede ofrecer un servicio en el medio, digamos, que te parse los datos, de alguna forma. Es lo que yo entiendo. sí, Pero está sí, bien de todas formas. Es como dos patrones puestos al mismo tiempo. sí, sí, son dos al mismo tiempo. Lo único que sí estoy pensando, porque nunca lo utilicé para eso, a Rabbit, por ahí me quedo medio corto. Eh, Como se utiliza, de broker, en un sentido más abstracto. Bien, en un sentido más abstracto sí lo acepto. En Rabbit específicamente probablemente no tenga eso, pero no sé. No quiero decir que no, tampoco para no pifiarla tanto, ¿sí? Em, pero antes de seguir viendo esto, me hubiera gustado comenzar con algún ejemplo más concreto. Ir un paso más atrás. Ya volvemos a esta filmina de vuelta. Existen los sistemas que son síncronos. ¿Sí? ¿Qué significa que un sistema es síncrono? Que si una entidad A manda un mensaje o quiere ejecutar la función o manda un mensaje por API REST o RPC o lo que sea a una entidad B, esa entidad A que mandó el mensaje se va a quedar de brazos cruzados esperando una respuesta. ¿Sí? Lo podrían ver incluso entre procesos. Si creo un proceso o un hilo de ejecución, para que haga tal cosa, yo me voy a quedar esperando en una función detenido en la ejecución del código hasta que obtengo un resultado de eso. Eso es síncrono, ¿sí? Ahora bien, tipos de procesos síncronos. Si tengo algo que tiene que tener baja latencia y de repente este microservicio cuyo principal requisito es que tenga baja latencia y devuelva un resultado cuanto antes, em, aquel que llama al microservicio se va a quedar esperando por una respuesta cuanto antes, ¿sí? El ejemplo es medio sonso porque por ahí la naturaleza de los microservicios es sin estado, son protocolos sin estado, sin conexión y donde pueden fallar. Supongamos un ejemplo mejor, que estamos diseñando algo más bajo nivel, ¿sí? Donde la Raspberry, la guardé, tenía una por acá. La Raspberry tiene un par de sensores de humo, ¿sí? Y necesitan que la detección, ¿sí? Esté constantemente preguntando o esté constantemente activo para ver si está funcionando o no,
¿sí? Eso es un sistema síncrono. Lo contrario de un sistema síncrono son los sistemas donde podemos darnos el lujo de quedar esperando, ¿sí? Por una respuesta, o mejor todavía, no necesitamos de la respuesta, ¿sí? Em, Ejemplo concreto de mi trabajo. Básicamente mi trabajo entra a un correo electrónico, a un pipeline, se le ejecutan miles de reglas a ese correo electrónico, se verifican los headers, el subject, si hay palabras claves dentro del body, las URLs, se verifican si las URLs existen como dominios o no y demás. Y todo eso, pipes and filters van bajando y van procesando hasta que llega un punto donde dice, tengo la suficiente certeza de que este correo es phishing, es malicioso o de que es bueno y lo dejo pasar. ¿Sí? Lo bloqueo o lo dejo pasar. ¿Ok? Cuando se van dando todos esos pasos intermedios hasta antes de llegar al final donde decimos, bueno, este correo es bueno o no, ¿sí? Eh, Se va generando un montón de información lateral. Digamos, ejemplo, se ejecuta la regla número uno que verifica si en el subject, en el asunto, existen palabras que indiquen urgencia y pago de algo, pago de facturas o pago de invoice o lo que sea. Invoice se le llama en inglés. Em, y si una de esas condiciones se dio como cierta, ¿sí? Se va a generar un evento diciendo, ah, para este ID de mensaje en particular yo encontré esto, ¿sí? Y es como el que el pipeline central sigue su caminito, pero cada una de esas etapas termina generando otra información que pasa a otros pipelines, ¿sí? O a otro pipeline en definitiva, que va a servir como una especie de tracking o rastreo acerca de qué está sucediendo con el sistema como un todo, ¿sí? Este tracking, ¿sí? O rastreo de qué está sucediendo con el sistema es completamente asíncrono. ¿Por qué? La parte central, que inclusive sigue siendo asíncrona, pero podemos tomarla como síncrona, entra mensaje, correo electrónico, sale convicción de maliciosidad o no, y se manda el mensaje o se bloquea. Eh, es algo que tiene que suceder sí o sí en el menor tiempo posible y si bien, digamos, no hay alguien que esté esperando, estoy esperando un cliente así, esperando en la compu, en el Outlook, refrescando cada 30 segundos, va a ver si llegó el mensaje o no. eh, si bien no hay alguien así, podemos considerar que hay alguien esperando por ese mensaje. ¿Sí? Entonces tiene que ser lo más síncrono posible. Pero todos esos mensajes laterales que sucedieron, sí, una regla me dio verdadero, otra me dio negativo, otra me dio verdadero y así, ¿sí? Que se generan y se van a otros lugares, esos eventos que sucedieron, son completamente asíncronos. Su propósito sirve para monitoreo del sistema, aprendizaje de todas las cosas de Machine Learning y demás, ¿sí? Otros subsistemas por ahí, por ejemplo. Em, Generación de otros subsistemas, por ejemplo, Sandboxing. Sandboxing es un sistema que te permite ejecutar URLs, archivos adjuntos, ejecutables y demás en una máquina virtual donde sabes que si es un malware, si es un virus o lo que sea parecido, no va a repercutir en ningún otro sistema porque está totalmente contenido, de ahí no sale. ¿Sí? Em, y generalmente los sistemas de sandboxing tardan bastante tiempo en ejecutar todas las reglas y procesos y validaciones que tienen y que superarían ampliamente el tiempo que se tiene para la entrega de un correo electrónico, que son básicamente milisegundos. Un sandboxing podría tardar 40 minutos, ponele, para un solo archivo ejecutable, donde tiene que empezar a ver un montón de cosas. ¿Sí? Em, Esos sistemas que son asíncronos, que no hay nadie esperando por ellos, pero cuya información puede ser valiosa, son los mejores candidatos para un sistema de colas, como es Rabbit.
¿Sí? ¿Por qué? Porque Rabbit sabe a dónde dirigir el mensaje, pero lo que va a hacer RabbitMQ y estos sistemas de cola en general es almacenar el mensaje. Bueno, lo voy a poner en una cola, ¿sí? Y cuando llegue la prioridad de este mensaje de ser procesado por algún consumidor de mensajes, ¿sí? Bueno, será procesado ahí, chau. ¿Sí? Em, si ustedes se fijan, eh, en los sistemas que utilizamos día a día, estoy pensando en Mercado Libre, es un sistema bastante asíncrono. ¿Sí? Porque si bien cuando yo pongo, bueno, voy a pagar con la tarjeta de débito y pongo el PIN y todo y le doy clic y me quedo esperando a que termine, internamente, internamente lo que sucede es que se despliegan varios subsistemas por detrás, pasarelas de pagos, validaciones de tarjeta, mecanismos antifraude. Bueno, mecanismos antifraude no sé si tendrán muchos, quiero suponer que sí, algunos básicos. Validaciones de que la persona es de autenticación y autorización, de que la persona es quien dice ser, en definitiva. Y probablemente no todas las validaciones sean necesarias para que te aparezca el tilde verde, el tilde blanco en el circulito verde de Mercado Libre cuando hiciste una compra. ¿Sí? Probablemente con un par de validaciones que se hizo, más eh, el éxito de la pasarela de pago, ya te lo mandan como verde, perfecto, es tuyo el producto, ya está. Y después se hacen algunas otras validaciones por detrás y te pueden llegar a cancelar una compra, por ejemplo, ¿sí? A posterior. ¿Por qué? Porque necesitan, la urgencia es que el comprador ponga la tarjeta de crédito y le dé clic a aceptar, en definitiva. El resto de las validaciones pueden tomarse un minuto adicional y después devolver una respuesta más tarde, digamos, un mensaje, che, tu compra no pudo ser validada, qué sé yo, la cancelamos, por ejemplo. ¿Sí? Me pasó con alguna vez en Sodimac, por eso nunca más volví a comprar. Eh, en Sodimac, una vez compré y me llamaron por teléfono, estoy pensando ahora si no fue un engaño, y me llamaron por teléfono para hacer unas validaciones con la tarjeta. Y me preguntaban algunas cosas, no tengo ni idea. Le respondí, mira, no lo sé. Y me rechazaron la compra. Efectivamente, sí, eran los de Sodimac, porque efectivamente cuando entré a ver el carrito de compra estaba como rechazada o no validada, definitiva. Y dije, bueno, váyase al demonio, me voy y lo compro en Mercado Libre, que no me molesta tanto, definitiva. Y esas otras validaciones o ese rechazo de la compra fue dado a posterior, porque en principio Sodimac me dijo, bueno, está todo ok, el producto es tuyo y te lo vamos a hacer llegar a tu casa. Pero en una validación posterior, asincrónica, me estuvieron rechazando la compra. Al final me rechazaron la compra, o el pago de la compra, en definitiva. Em, entonces, desde el punto de vista arquitectónico de desarrollo de software, no es una locura que los sistemas que desarrollamos hoy en día tengan muchísimas chances de ser asincrónicos, ¿sí? O tengan muchísimos aspectos asincrónicos, y no tengamos que detener toda la ejecución de un sistema hasta que se devuelva un resultado, ¿sí? Hasta que se devuelva un resultado. Salvo que estemos trabajando en cosas muy específicas, y generalmente esas cosas muy específicas tienen que ver con sistemas muy transaccionales o de bajo nivel. Yo me imagino que si estamos haciendo sistemas eh, que tengan que interactuar más con cosas electrónicas, ahí vamos a necesitar más sincronía que si no. ¿Sí? Bien, entonces quería darles un pantallazo antes de empezar con toda la parte conceptual, un pantallazo de qué tipo de sistemas utilizaríamos acá. Eh, Estoy pensando en otro sistema, en otros ejemplos donde haya trabajado. Eh, Generación de login, por ejemplo. Cuando tus microservicios generan logs, eso lo podés mandar ya de manera automática, digamos, a otro sistema
Y estos sistemas después te ayudan como Splunk o Elasticsearch. No solamente te ayudan como base de datos a guardar un montón de datos no estructurados o desestructurados, sino que te ayudan también a hacer búsquedas más inteligentes, ¿no? Eso es totalmente asincrónico, ¿sí? ¿Cuándo tendría sincronía? Esto me lleva, ya que hablo de base de datos, cuando en una base de datos tengo transacciones, ¿sí? Una base de datos donde tengo que ejecutar varias sentencias SQL antes de insertar un nuevo registro en la base de datos y necesito que sean o todo o nada, ¿sí? Y para eso le pongo una transacción y después un commit o un rollback al final. Eso es sincrónico. Eso es sincrónico. Necesito que todo se resuelva en, no sé si en el menor tiempo posible, pero que se tarde lo que tenga que tardar y como un todo vaya ahí. Eso es sincrónico. Em, entonces, volviendo ya a la parte más teórica, fíjense que no es mucho, ¿no? Em, Tanto RabbitMQ como otros sistemas de cola pueden soportar distintos protocolos. El que soporta RabbitMQ por defecto es AMQP, ¿sí? Que ya lo voy a charlar en alguna filmina más adelante. MQTT es protocolo muy liviano de transferencia de información, porque lo que tiene que hacer, o lo que está definiendo con estos protocolos es cómo se transmite la información a el broker, en definitiva, a Rabbit. Ponele. MQTT se utiliza para todo lo que sean dispositivos IoT. Yo lo utilizaba en McAfee, me acuerdo. Había un broker, no sé si estaba basado en algún sistema de colas conocido, creo que lo habían creado McAfee, DXL se llama. Y era conceptualmente lo mismo que un broker de mensajería o RabbitMQ, en definitiva. Y lo utilizamos para mandar información de hashes y de convicciones de archivos maliciosos. Y se utilizaba desde una máquina endpoint, una PC de escritorio que estuviera dentro de la compañía, una laptop cualquiera, que tuviera instalado McAfee, ponele, el antivirus, Endpoint Protection, más específicamente. Y cada vez que vos ejecutabas un archivo en Windows, ponele, no solamente el antivirus hacía algunos análisis previos, heurísticas y demás, sino que también se mandaba información de ese archivo ejecutable al sistema que manejaba yo en ese momento, que desarrollábamos acá en Córdoba. Y se hacía todo a través de MQTT. Era muy, muy liviano para transmitir información, muy rápido también, y esa es la idea. Digamos, como vos vas a buscar en Google MQTT, te va a decir sí, todo para dispositivos IoT, porque la idea es que sea lo más fácilmente procesable por dispositivos electrónicos que no tienen gran poder de cómputo. ¿Sí? AMQP, que es el que utiliza Rabbit por defecto, es binario, ¿sí? Por lo tanto, es bastante interesante la performance que tiene. Y Stomp, que nunca lo utilicé para nada, está más basado en texto plano que otra cosa. Esto es como estructurado y más texto a nivel general. ¿Sí? Stomp nunca me tocó usarlo en ningún proyecto, honestamente. Bien, ¿qué va a hacer un broker de mensajería? Rutear mensajes. Rutear mensajes significa lo siguiente. Como tenemos un sistema de colas que recibe mensajes, el ruteo de mensajes significa, bueno, ¿a qué cola le voy a mandar a este mensajito para que quede ahí y en algún momento, tarde o temprano, algún consumidor lo va a procesar? Eso es ruteo, ¿sí? No es que como un balanceador de carga va a tener un listado de clientes y se lo va a mandar a uno u otro cliente. No, no funciona de esa manera, sino que el ruteo es elegir la cola adecuada donde quiero mandar mi mensaje, definitivo. Mira, también podés invocar un servicio web para consultar datos. Estoy pensando si lo hice en Revit, me parece que no. Y lo que decían, tenían razón.
tienen otra filmina, transformar los mensajes a una representación alternativa, pero no me tocaba hacerlo en Rabbit. Por eso tenía la duda en el medio. Eh, bueno, no importa, ya lo voy a buscar. Me gustaría hacer un ejemplo de esta ahora. Responder a eventos o errores. Fíjate que son varias cosas. O sea, es bastante inteligente, interesante las cosas que se pueden hacer con un broker de mensajería, ¿no? Em, Almacenar el mensaje. Me suena interesante porque podríamos enriquecer lo que tiene el mensaje en definitiva, ¿sí? Si podemos interactuar con servicios externos. Eh, Basado en el contenido, proveer un ruteo. O sea, ¿a qué cola le voy a mandar este mensaje? Bueno, puede depender de muchas cosas. Como es un mensaje muy parecido a un correo electrónico, que tiene cabecera, o mejor dicho, a TCP, diría yo, que tiene cabecera, headers y que tiene un body y demás, vos podés elegir distintos mecanismos de ruteo para elegir a dónde mandar ese mensaje, o si lo querés duplicar o replicar en N colas distintas, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí me falta una B larga. Subscribe. Bueno, no querés guardarlo, no lo uses. Utiliza este. Bien. Casos de uso, bueno, yo les comenté varios, ¿no? Em, Descomponer dos sistemas, hay varias cosas en el medio que puedo desarrollar acá. Si tengo un sistema grande, un monolito, ¿sí? Donde puedo identificar dos módulos que quisiera romper esa dependencia que existe entre ellos dos, RabbitMQ o un broker de mensajería puede ser bastante útil para los procesos iniciales. ¿Sí? ¿Por qué? Principalmente porque te aseguran de que ningún mensaje se va a perder. ¿Sí? Que ningún mensaje se va a perder. Em, entonces, cuando los monolitos se empiezan a romper, ¿sí? Si tenés un sistema monolítico y lo empezás a dividir porque querés llevarlo a alguna solución lo más parecida a microservicio en algún punto, o simplemente desacoplarlo, generalmente te puede ayudar un broker. Estimar la performance de un sistema. Eh, Estimar no en el sentido de, bueno, voy a hacer un cálculo para ver cómo va a ser la performance de mi sistema, sino una vez ya tomada la decisión de mi sistema, que en ciertos momentos tiene que escalar y en otros no, o no puedo darme el lujo de perder absolutamente ningún mensaje, por más de que el sistema esté un día entero procesando mensajes y un mensaje que me llegó a las 7 de la mañana se procese a las 7 de la tarde, no me importa, pero tiene que quedar ahí. Un servicio de mensajería te va a ayudar a esto. ¿Sí? Eh, de, Desde el otro punto de vista, ¿sí? Si quiero incrementar la velocidad de procesamiento de mensajes, ¿sí? Puedo escalar la cantidad de consumidores que se juqueen al sistema, a Rabbit, ponele, y puedo hacer que dos o más o n servicios consumidores estén procesando los mensajes, uno detrás del otro. Entonces la cola empieza a vaciarse mucho más rápido y que tengo speed up, en definitiva. ¿Ok? Perdón. O puedo hacer throttling, que si es, y tiene que ser una decisión consciente, que si yo sé que el límite de mi sistema son 400 mensajes por segundo procesado, ¿sí? Puedo utilizar un sistema de cola para que maneje estos 400 mensajes, una cola de 400 posiciones, por ejemplo. Em, pero cuando esto está al límite, ¿sí? Que empiece a descartar mensajes. Chao. Bueno, todo mensaje que llega directamente ni lo quiero procesar, se pierde. Y aquel que mandó el mensaje nunca recibirá una respuesta o nunca le hizo falta una respuesta en definitiva. ¿Sí? Es como súper abierto en ese sentido, porque fíjate que te he dicho, ¿podría guardar los mensajes indefinidamente? La durabilidad de un mensaje, sí. ¿Podría eliminar mensajes si me están sobrepasando los límites del sistema? Sí, con Rabbit puedo.
O puedo poner más consumidores para que esos mensajes que están llenando la cola, en definitiva, sean procesados mucho más rápido. También puedo hacerlo con Rabbit, una masa, digamos, en ese sentido. Hasta podría simular eh, la sincronicidad, ¿sí? Porque lo único que tendría que hacer es para alguien que produce un mensaje y necesita la respuesta, crear una cola de respuesta, ¿sí? Entonces, el mensaje producido va a una cola general de mensajes entrantes que los consumidores los procesan y podría ser que ese mensaje en particular para el cual el productor va a esperar respuesta, el consumidor a la respuesta la mande una cola específica que pertenece únicamente al productor. Y que después esa cola se descarta después de recibir un mensaje de respuesta en definitiva. No va a ser lo mismo que un sistema síncrono, ¿sí? Pero puedo simularlo. Sería lo más parecido. Em, Incrementar la disponibilidad en relación a la pérdida de paquetes, lo que le decía recién, podría guardar los paquetes hasta que sean procesados. Paquetes, mensajes, diría yo. Mensajes. Ok. Disminuir el acoplamiento con usando escalabilidad horizontal. Tener muchos clientes o consumidores, ¿sí? Que van tomando de la misma cola uno y otro mensaje y otro y procesando. Em, Incrementar el tráfico entrante. Bueno, hablé mucho de tener múltiples consumidores, pero también podríamos tener múltiples productores de información, ¿sí? Si voy a guardar logs, más que logs, eventos que sucedan, volvamos al ejemplo de Proofpoint. Tengo un pipeline donde cada una de las reglas se ejecutan y se llega a un veredicto de esta regla dio true o dio false. Digamos, true si es algo que parece malicioso, falso si no. Y cada una de esa generación de eventos me parece malicioso, ¿sí? Podríamos tener diferentes productores en un instante dado. Supongamos que cada vez que es falso no se envía ningún evento hasta la resolución final, al final del pipeline, pero cada vez que es true sí. Entonces algunas reglas pueden dar true, otras no, ¿sí? Y todas las que dan true actúan como productores distintos y un sistema de colas, en mi trabajo usamos Kafka, por ejemplo, no Rabbit, utilizamos Kafka, sirve para escalar también esto. ¿Por qué? Porque Rabbit o Kafka o SQS saben que pueden guardar indefinidamente esos mensajes, ¿sí? O depende de la configuración, guardarlos un buen rato, ¿sí? Para que no se pierdan. Y sistemas de buffer para outbound de bytes, outbound, le pondría entre paréntesis bytes. Perdón que lo leo ahora y ya no me causa tanto sentido como cuando lo escribía. Em, en términos de bytes, digamos, o sea, de información que yo genere, ¿sí? Algo para lo que podría utilizar un sistema de colas, ¿sí? Si a los mensajes los agrego, se dice agregar a incrementar la información que tiene cada uno de esos mensajes, por ejemplo. eh, la salida de eso podría incrementar también en tamaño de bytes o de nivel de tráfico, en definitiva. Sí, esto tiene que ver más con tráfico de red, ¿sí? En términos de bytes. En términos de bytes enviados. ¿Ok? Sin saturar. Esa es la idea. Ya termino con esto y ya vamos. Traje mi celular. Sí, quiero verlo ahora. ¿Me siguen hasta ahora o ya los aburrí mal? Está todo bien. Menos mal. Bueno, ¿qué se van a encontrar en la vida real? Rabbit no es de los más usados, más que nada porque hoy está todo basándose en el cloud y en el cloud tenemos versiones de Kafka o si tenés
un data center interesante, probablemente tengas alguien que sepa mucho de Kafka y lo tenga instalado ahí, ¿sí? En ese data center. Em, y quiero poner los tres ejemplos, ¿no? Rabbit em, es una solución open source. Sí es usada, digamos, hoy en día no es tan popular como Kafka. Es como que hoy en día Kafka es, todos queremos tener Kafka, es como la inteligencia artificial. Somos todo inteligencia artificial hasta la verdulería. Em, Kafka hoy es por defecto lo más usado. Y si estás en el mundo de AWS, la versión de Kafka de AWS es Kinesis, la versión de Rabbit de AWS sería SQS, ¿sí? Que es un sistema de colas basado en tópicos, básicamente, y algo muy, 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 muy sencillo, más sencillo que Rabbit. Em, Interesa de esto. Hay una diferencia en que Kafka es un message bus. Cuando ustedes vean la palabra bus en cualquier tipo de sistema de middleware, esto es middleware en definitiva, son sistemas de software que te ayudan a comunicarte, ¿sí? Y a guardar información. Cuando ustedes vean la palabra bus, generalmente se trata de una solución que puede ser distribuida o clusterizable, pero que está hecha exclusivamente para ser robusta y que guarda información. Hay una diferencia, no sé si está acá. Sí, persistent, que RabbitMQ es configurable. Vos podés guardar o que un mensaje quede por siempre en la cola o no, ¿sí? Eh, y Kafka también posee esta cualidad, ¿sí? Pero Kafka es como que lo maneja de otra manera. Está hecho para volúmenes de datos muy grandes, muy grandes. Em, y por sobre todo, para asegurar, ¿sí? Que ese mensaje va a ser entregado en algún momento, ¿sí? Eh, No no busqué en realidad. Debería haber buscado algunas métricas acerca de cuál es el volumen de información que se banca RabbitMQ versus Kafka. Yo me imagino que depende mucho del hardware donde lo corres y la configuración que vas a tener. Em, Consistencia de los datos significa cómo te enterás de que un mensaje fue leído o no. Bueno, en RabbitMQ tenés que hacer desde el consumidor una CK o decirle, bueno, leí este mensaje, todo ok. Le avisas a Rabbit, ¿sí? Entonces Rabbit sabe, bueno, este mensaje le marco un tilde y después hago lo que tengo que hacer, lo borro, o lo persisto, o lo mando a otra cola, o lo que sea. Em, en Kafka, como tiene un modelo más pool, si se quiere, es decir, el consumidor va a traerlo en definitiva, Rabbit se lo banca a los dos, pull y push. em, no es necesario hacerle una CK del mensaje. Entonces, puede que haya sido leído o no ese mensaje dentro para el mundo de Kafka en definitiva. Y Kinesis, bueno, lo pongo ahí de comparación más que nada. Em, ¿Qué más? Persistence. Mantenimiento. Rabbit es bastante sencillo. Mantenimiento y configuración, diría yo. Kafka tiene un grado de complejidad bastante interesante. Bastante interesante. Y Kinesis es AWS, son como los productos de Microsoft, digamos. Vos usas lo que tenés sin necesidad de configurar más nada. Delegas un montón de cosas de configuración a la gente de AWS en definitiva. ¿Sí? Em, y esto es, como dice, todo relativo. ¿Qué es normal, qué es pequeño y qué es mucho? En general, AWS y como servicios de serverless tiene una pequeña trampa que es que los servicios como Kinesis y demás te permiten tener cosas andando muy rápido, a un costo que no parece tan mayor, ¿sí? Pero que es mayor si lo comparas con una máquina virtual que configuras y mantenés vos, ¿sí?
tiene otro costo asociado la máquina virtual que configuras y mantenés vos. Es que necesitas un DevOps, alguien de operaciones, ¿sí? Que aplique las mejores prácticas, patche el sistema, se fije las dependencias que están corriendo sobre ese sistema, asegure la disponibilidad y demás, ¿sí? Con sistemas como AWS Serverless, ¿sí? Em, AWS se ocupa de todo y si falla un nodo en algún momento te crea otro nodo y ya está. Eso es genial. Em, y lo vivo día a día con los servicios de Big Data de AWS. Nosotros hacemos los ETLs y es AWS quien se encarga de que si se rompió una maquinita o un nodo, lo que sea, lo repara AWS automáticamente, ¿no? Entonces las cuestiones de costos son bastante difíciles de animarte a decir, bueno, sí, Rabbit es mucho más barato que Kafka y Kinesis es carísimo. Depende de muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, algo que nos interesa mucho es que, bueno, tanto Rabbit como Kafka son open source. Kafka no sé en qué está programado, pero Rabbit está programado en Erlang. Para aquellos que les guste Haskell, no diría parecido, pero sí primos hermanos. ¿Sí? Y Kinesis, no sé en qué estará. Para mí, Kinesis es la versión no free de Kafka, pero no sé, no sabría decirte con detalle. Bien, ya terminamos. AMQP. Este es el protocolo por defecto que utiliza Rabbit. ¿Sí? Es un estándar abierto. Significa que si yo tuviera Rabbit con AMQP y tengo otro sistema que también maneja AMQP, pueden hablar entre los dos sin problemas. ¿Sí? Un mensaje de la cola de RabbitMQ puede pasar a otro sistema que sepa manejar AMQP. ¿Sí? Está en las tres capas superiores, que en el modelo de ESI son las de em, aplicación, y las llamamos aplicación en línea general, ¿no? Era aplicación, sesión y no me acuerdo cuál era la otra. Em, ¿Presentación, o eso es otra cosa? Creo que era presentación, no me acuerdo, honestamente. No conozco a nadie que le guste Haskell. ¿No No, está sí, yo, presente? profe. Sí, sí, sí. Pero no encuentro la forma en que se puede programar eso con programación funcional. Es impresionante. Em, Guarda que todo lo que es asincrónico, no hay nada mejor que un lenguaje funcional para no tener que renegar con productores, consumidores, monitores y todo ese quilombo que sucede en Java. En fin, volviendo a esto. Em, sí, no sé si Haskell es lo más usado, pero Erlang eh, es un lindo lenguaje, lindo lenguaje. Para hacer cosas bien, es lindo, es lindo. Aunque no lo he programado ni lo he utilizado nunca en ningún proyecto serio, pero es recomendable. Si por ahí tienen tiempo y ganas, este, como por lo menos para entender cómo funciona, digamos. ¿Por qué? No es tanto la sintaxis y la semántica de un lenguaje nuevo que aprendes, sino cómo resuelven ciertos problemas. Me pasó cuando aprendí Golang. Golang no tiene objetos, tiene estructuras e interfaces, pero el manejo de interfaces que tiene es maravilloso. No quiero volver más a Java desde entonces. Y de vuelta, el manejo de multiprocesos. En Golang no hay una variable que se pasa de un proceso a otro, como sería el mundo de Java, sino que son canales específicos que te devuelven un resultado. ¿Sí? Resultado final, disminuís muchísimo las race conditions porque no hay una variable que está siendo compartida por dos procesos en un momento dado, digamos. ¿Sí? Bien. Amplio conjunto de funcionalidades, bla, bla, bla. Eh, bueno, esto ya se los conté recién. ¿Qué más? Conceptos clave. Bueno, productor, consumidor, creo que ya lo tienen bastante claro. Cola, un espacio de memoria donde se van a almacenar mensajes de distintos tamaños.
¿sí? O pueden tener todos los mismos tamaños, ¿sí? Durabilidad y persistencia, que son dos conceptos idénticos en este caso, ¿sí? ¿Cuánto tiempo va a estar un mensaje guardado en la cola, en ese espacio de memoria del servidor? ¿Sí? Lo puedo configurar, por lo menos en Rabbit, ¿sí? Y concepto de Dead Letter Queues. ¿Le suena a alguno este concepto? Que viene más de, eh, bueno, yo lo he utilizado, mejor dicho, no sé si viene de ahí, pero lo he utilizado en SQS, en Amazon. ¿Qué sucede? Eh, una forma de aproximarse al procesamiento de los mensajes sería: un mensaje es consumido, el consumidor dice está ok para borrar, o, che, no entendí este mensaje, tenelo ahí de vuelta en la cola a ver si hay otro consumidor que pueda procesarlo, ¿sí? Y ese mensaje vuelve a quedarse en la cola. Viene otro consumidor, lo saca, si lo puede procesar le da el ok, si no dice, che, no entiendo este mensaje, loco, volver a poner en la cola porque a ver si hay otro consumidor que pueda procesarlo. Y así sucesivamente ese mensaje puede llegarse a procesar varias veces, ¿sí? Nunca lo configuré en Rabbit, en SQS lo puedo procesar, creo que 10, lo puedo configurar. ¿Cuánto le pusimos? Creo que 10 veces o 15 veces. Y si no se puede procesar en esas 15 veces, porque ya no se puede procesar el mensaje. Y eso pasa a otra cola donde están los mensajes que no se pudieron procesar. ¿Para qué quiero tener esto? Simplemente puedo tenerlo para que otro consumidor o inclusive a mano, ¿sí? Yo pueda ver, che, hay 25 mensajes que nunca pudieron ser procesados. Algo está pasando en mi sistema, tengo que ver cómo son esos mensajes, ¿sí? Me ha pasado, por ejemplo, en mi trabajo, utilizamos SQS y para manejar y guardar eventos de creación de archivos en un S3, ¿sí? O en varios S3 en realidad. Em, y lo que trae el mensajito, que es bien estructurado, es básicamente información de cabecera general, cuando sucedió y la URL al folder, subfolder, subfolder de ese S3 bucket, donde está el nombre del archivo. Pero ¿qué pasa? El sistema que los procesa, el consumidor, le interesan unos determinados archivos nada más, que está en un folder, subfolder, subfolder, ¿sí? Aquellos que no están ahí. Sí, pero ¿qué pasa? El productor produce, bueno, se creó un nuevo archivo en cualquier subfolder, yo le mando un evento a SQS y chao. Se creó otro archivito, lo mando al evento y chao. No me interesa nada. Entonces yo como consumidor tengo que poner lógica extra en mi sistema para que vea, bueno, si no está en este subfolder no me interesa descartarlo o borrarlo. Pero pueden haber ciertas condiciones donde sí está en el subfolder que me interesa a mí, pero no se pudo procesar. Cuando no se pudo procesar, le digo, ok, quédate una vuelta más, a ver si la próxima puedo procesarlo. Capaz pasó algo y el mensaje no estaba completo, qué sé yo. Si pasan esas X veces, lo mando a la dead letter queue. ¿Qué sucede en la vida real? Nunca más le di bola a la dead letter queue, porque en general está llena de mensajes que no le interesaban a mi consumidor, ¿sí? Pero estoy seguro que muchos de ellos se me están pasando y probablemente haya alguno que otros problemas en el medio, ¿sí? Pero bueno, sinceridad ante todo. Y esta es otra imagen de inteligencia artificial que le dije, bueno, que quiero una máquina cyberpunk que me genere bloques de Lego y haya otra máquina que los tome y esté construyendo una casita. Bueno, la otra máquina no me entendió Bing, y así que bueno, pero me gustó la imagen cyberpunk. Vamos, ya terminamos. Ahora nos metemos en el mundo de Rabbit. Y esto, como notarán, lo tomé prestado a Rabbit. Eh, Publisher, consumer o productor consumidor. Y empiezan a aparecer algunas cosas dentro del mundo de Rabbit más particulares. Acá está la cola. ¿Qué usó para crear la imagen? Bing. Ahí en Bing tenés que hacer clic en imágenes y por ahí tenés un botoncito que te dice crea una imagen utilizando una descripción textual.
Em, es muy gracioso. Porque supe que existía esto, porque un amigo me mandó una imagen, no importa, generada por ahí, muy graciosa. Em, ¿Qué conceptos tenemos dentro del mundo de Rabbit, dentro de la arquitectura de Rabbit, más en particular? Bueno, publisher, subscriber, la cola propiamente dicha, su espacio de memoria, ¿sí? Acá, esto yo se lo agregué a mano, bindings, y había una flechita que iba al ruteo, ¿sí? Recuerden, ruteo en el mundo de Rabbit sirve para elegir a qué cola voy a ir a parar con ese mensaje, o si lo voy a duplicar o copiar y pegar en múltiples colas, en definitiva. Eso se llama binding, reglas. Y está esto que se llama exchange. Exchange sería como un servicio postal. Es la entidad que va a recibir un mensaje. A través de los bindings, la regla de ruteo, puede rutear ese mensaje a una o diferentes colas en un momento dado. Y el consumidor recibir esos mensajes que están encolados ahí. ¿Sí? Fíjate que la flechita va desde la cola al consumidor. ¿Sí? Significa que con Rabbit puedes hacer push. Pero ya voy a hacer algún ejemplo, no, no lo hice el ejemplo, vos podrías desde el consumidor que la flechita apunte hacia la cola, es decir, hacer pull de mensajes. Decir a la cola, devolver el primer mensaje que tengas y así yo lo proceso. Eso es pull y push. Hago énfasis en eso porque es algo bastante común en el mundo, en el día a día del trabajo, cuando vas a hacer este tipo de mensajes, ¿sí? O cuando vas a tener sistemas parecidos o que utilicen esto saber cómo querés hacerlo, con push o pull, en definitiva. ¿Querés ir a preguntar si hay un mensaje o querés recibirlo cuando tenés que recibirlo y ya? Uy, qué feo que me hizo acá. Tipo de exchanges, o sea, tipo de servicios postales que van a utilizar la regla de ruteo para mandar a una cola. El más fácil de todos es el Direct Exchange. Eh, el directo ya sabe a través de una key en particular cómo rutearlo. Fan out, fan de ventilador, ¿sí? Lo va a mandar a todas las colas configuradas. Suponete que hay 5 colas diferentes, entra un mensaje al exchange configurado como fan out y este lo manda a todo el mundo. Chao. Es como hacer un broadcasting en redes, ¿sí? Es un broadcast, en definitiva. Topic Exchange es muy parecido al Direct, ¿sí? Nada más que puede utilizar una clave de ruteo, ¿sí? Más algunas condiciones del mensaje, ¿sí? Si este mensaje tiene tal palabrita específica en su contenido, bueno, rutealo a esta cola, si tiene otra palabrita, a esta otra, y si tiene otra. ¿Sí? Y como estos son mensajes muy parecidos a los de TCP, envelope que tiene cabeceras y un body de mensaje, también podría utilizar un exchange de este servicio postal que sea un header, ¿sí? Basándose en ciertas condiciones de los headers, que inclusive podría agregar los headers que yo necesite, ¿sí? Voy a poder rutearlo como quiera al mensajito. ¿Sí? Bien, basta de teoría porque esto ya es una embole. Bien, vamos acá. Tenía el hub abierto. Sí, RabbitMQ. Por supuesto que no me instalé una versión de Rabbit en mi máquina, sino digo, si ya tengo Docker, voy a utilizar Docker y chao. Rabbit está basado en plugins, así que es muy probable que ustedes puedan encontrar plugins bastante interesantes. Mi idea para el miércoles que viene es mostrarle un ejemplo donde tengamos por un lado algo más interesante, un productor que produzca correos electrónicos, y para eso me voy a basar en la base de datos de Enron, es como 1,5 GB de correos electrónicos de Enron. Enron, para el que no saben, era una empresa de energía de Estados Unidos que estuvo involucrada en casos de corrupción, y como en los procesos judiciales te abren a que sea pública toda esa información, hay millones de correos electrónicos entre los directivos de Enron, este,
para chusmear ahí. Entonces es mucha info interesante y mucha info desestructurada también interesante. Entonces quiero utilizarlo en este ejemplo para que eh, tengamos un productor o dos productores que vayan leyendo la información de la base de datos. Si mal no recuerdo, eran varios archivos TXT así a lo bruto. Y váyanselo pasando a RabbitMQ. Y después, consumidores, vean cosas específicas de esos correos electrónicos. ¿Sí? No la quise pensar mucho, es lo que hago en mi trabajo. Vean cosas específicas. Por ejemplo, si los dominios de donde provienen esos correos electrónicos son dominios maliciosos o no. Para lo cual voy a utilizar otra base de datos, también en formato TXT a lo bruto, eh, que tiene dominios que son conocidos y maliciosos. ¿Sí? No es exhaustiva, pero está interesante para tener en la mano. RabbitMQ. ¿Qué hice? Docker pull rabbit MQ. Y después, más adelante, no es que lo ejecute a mano, sino que me interesaba tener un plugin en particular de Rabbit, que es el de management. ¿Cómo era? UI, creo que lo busqué. UI, ¿dónde estás? No, Erlang Cookie Additional Configuration. Pucha, ¿dónde estás? Management plugin, justo acá. Management plugin. Entonces acá te dice, bueno, si querés correrlo y tenerlo en tu localhost, ejecutate esta línea. Digamos, yo no inventé absolutamente nada ni investigué mucho más a fondo tampoco. ¿Sí? Cuando lo ejecuté con un Docker Run, acá en algún momento le hice Docker Run, run name nginx, no. Como le puse, -d. Y no era octeto, sino hostname. MyRabbit, así a lo bestia, copia and paste, ¿no? Nombre son RabbitMQ, pertenece a esta imagen, ¿sí? Que tiene management. Esto automáticamente solito, porque tiene el -d de detach, ya me abrió un servidor de RabbitMQ. Entonces, si hago docker psa, yo debería tener uno solo, que es mi Rabbit. Como le hice el port forwarding ese, -p8080, ¿se lo hice o no se lo hice? Sí, acá. 8080 a este puerto. Este es el puerto por defecto, esto es importante saber. 15672 es el puerto por defecto de RabbitMQ para comunicarse, ¿no? Como le hice el port forwarding, yo puedo acceder desde acá al localhost 8080. ¿Sí? No es la gran UI, es bastante simple porque lo importante de Rabbit es lo que usa y lo que hace, en definitiva, ¿sí? Tenemos algunos exchanges, fíjate, por defecto es el direct, ¿ok? Pero tenés el fanout, headers, el match, no me acuerdo qué hace. Alguno traes para más tipo tópico, ¿sí? Y el tópico propiamente dicho. Este debe ser más para debugging que otra cosa, ¿no? Pero por defecto, y utilicé todo por defecto, y en el ejemplo de hoy quiero ir a lo más sencillo y lo más tonto posible, que es todo por defecto, que aparezca el direct. Y hay una queue ya creada, que se llama simple queue, que en realidad la creé por código, pero yo podría crear una cola desde acá, ¿sí? Name is required. Ah, acá está, add new queue, esto, ¿sí? Mira, puedes hacerlo como stream y demás, algunas otras características, por ejemplo, ejemplo uno. Uy, pero ejemplo uno, durability, ¿sí? Quiero que sea transient, o sea que se borre la cola en un cierto tiempo o que sea durable. Argumentos no tengo ninguno. Fíjate que no me deja, o no sé dónde, debe tener ahí alguna propiedad que no sé dónde mandarlo. Decirle, si quiero que expire o no. A ver si le pongo transient. Ay, no me dice tampoco. Pensé que me cambiaba algunas cosas acá. Fíjate, del letter routing key.
por si tiene que ir al Letter Exchange. Podríamos configurar para el miércoles algo más interesante ahí. El time to leave de mensajes. ¿Sí? Mira qué interesante. Le puedo poner, bueno, la cantidad de segundos, milisegundos que quiero que eso sobreviva. ¿Sí? Esto nunca lo hice desde aquí. Overflow behavior. A ver. Ay, no me dice. Es bastante básica, digamos. Pero bueno, vamos a lo básico de vuelta. No quiero crear ninguna queue ahora. Me interesa esto. Porque esto monitorea, ¿sí? La cola actual. De hecho, puedo ir acá. Simple queue. Queue simple queue. La que creé recién. Y ahora les muestro un poquito de código. Algo interesante de Rabbit es que tiene clientes para su API en miles de lenguajes. Bueno, no sé si miles. Decenas de lenguajes. Y yo tenía ganas de hacer algo con Golang ahora. Así que agarré la versión de Go. Y quiero mostrar este ejemplo primero. Un productor, un consumidor. Así a lo bestia. Muy simple. Función main. ¿Qué tiene esto? Fíjate que es tan amplio el clientito que tiene de Golang RabbitMQ que te permite conectarte a cualquier servidor del tipo AMQP. Y fíjate que esto no es nada más ni nada menos que una URL donde establezco el protocolo en vez de HTTPS o HTTP, AMQP. Esta es una forma que tiene las URLs de establecer un usuario y contraseña. Es feísimo. Voy a ver si para el miércoles puedo hacer algo que no sea tan horrible. ¿Por qué? Mi usuario es guest, mi contraseña es guest. Y tener que hardcodear una contraseña y un password y un usuario en código es muy mala práctica, pésima, 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 muy mal, profe. ¿Sí? Entonces, este usuario, esta contraseña en at esta dirección IP en 5672, ¿sí? Que es el puerto por defecto donde Rabbit va a leerlo, tiene su API en definitiva. ¿Sí? Bueno, cosas de fallo, más que nada de Golang, y se crea un channel. Un channel, ese es un concepto que no puse en las filminas, pero un channel es en definitiva lo que el puerto, la interfaz del Exchange. Si voy a los dibujitos aquí, arriba, acá. Si yo tuviera una interfaz acá, ese sería el channel, la forma de comunicarse con ese Exchange, en definitiva. ¿Ok? Eso es un channel. Y acá concretamente, Channel me va a permitir hacer cosas con Rabbit, en realidad, crear una cola, comunicarme con un exchange y enviar un mensaje. Acá lo que quiero hacer en el productor es mandar un mensaje simplemente. En la línea 26, declaro una cola. ¿Sí? Esto es por si surge algún error. Y la Q la voy a referenciar con la letra Q, con la variable Q en definitiva. Y lo único que hago es cambiarle el nombre Simple Q, que es la que ya puse ahí, la que vimos recién. ¿Sí? Y así a lo bestia, no es durable. No borre si no la estoy utilizando. Y nada, no tiene argumento, no tiene nada. Es lo más simple del mundo. ¿Sí? Así muy, muy, muy por defecto. De hecho, este código se lo tomé prestado, por no decir robé, a los ejemplos más básicos que tiene Rabbit. ¿Sí? ¿Cómo debería programar esto en el mundo real? Con interfaces. No debería estar haciendo estas cochinadas así, sino que yo debería tener una interfaz que represente el API para comunicarse con una queue definitiva. ¿Sí? Porque si el día de mañana quiero cambiarlo por Kafka, lo único que tengo que hacer es cambiar las dependencias de la interfaz y no todo el resto de código que lo está utilizando. Pero bueno, doy muy malas prácticas de programación porque voy a asumir simplemente que ya las ven en otras materias, ¿no? Simplemente quiero dar contexto sobre la herramienta en sí. Em, Body, hola mundo, ¿sí? Y publicarlo. Exchange, cuando le pongo vacío así, significa que va a utilizar el por default, o sea, el Exchange que es del tipo direct.
El nombre de la cola va a ser la routing key, la clave de ruteo, así que por defecto, como es directo, va a utilizar la key de ruteo, que va a ser el nombre de la cola donde quiero mandar ese mensaje. ¿Sí? No es mandatory, no es immediate, no importa lo que signifique ahora, no me interesa. Y, por protocolo, quiero publicar, ¿sí?, estos dos datos. Es texto plano, ¿sí? Y el body va a ser en formato byte, que es sin pila acá, va a ser en formato byte, lo que sea que haya guardado acá. Hola mundo. ¿Ok? Desde acá hasta acá, ¿sí?, envío un mensaje. Y eso está acá. No le den bolilla al lado derecho aún, ¿sí? Yo estoy en Producer y lo que sí quisiera tener a mano es esto. SimpleQ no está recibiendo nada en este momento. Si ejecuto así a lo bestia, go run producer, go, tan, se manda un mensaje. Acá debería empezar a ver, ¿sí?, que hubo un mensaje publicado y que no hay nadie que lo haya consumido, por lo tanto se va a mantener ese mensaje en la cola que se llama SimpleQ. ¿Sí? Acá se manda un mensaje, no le puedo hacer clic, no me tire muchos datos ahí, y acá hay un mensaje. ¿Sí? Nadie lo leyó aún, no hay un consumidor conectado. ¿Sí? O sea que yo podría ejecutarlo varias veces. Tuc. También, esta clase es clase a la bestia. Y acá debería ver que se recibieron más mensajes. Esto me imagino que va a subir hasta 7,5. ¿Tanto mensaje mandé? Ah, sí, 3, 6, 7. 7 mensajes. ¿Sí? Y bueno, queda ahí el rabbit diciendo, ok, bueno, sí, ya lo tengo acá, chao. Em, ¿Qué pasa ahora? Cierto que esto no me anda. Si voy al consumidor. Tucu, 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 ya no me interesa el productor. Uy, qué feo que sale esto, por Dios. Lo que se ve acá, no le den bolilla ni a la izquierda ni abajo. Me interesa esto porque este es el consumidor. El consumidor es bastante parecido al productor. ¿Sí? Se conecta, hace el dial, pone ahí el nombre de usuario y la contraseña horriblemente, declara la queue. Si esto, esta porción de código, dicho sea de paso, también crea la cola en RabbitMQ si no ha sido creada aún. ¿Sí? Él mismo se encarga de saber si ha sido o no creada. O sea que si yo le pusiera siempre el queue 1, ponele, o test, o lo que sea, la va a crear. Y está tanto en el productor como en el consumidor. Uy, no quería hacer eso. Está tanto en el productor como en el consumidor porque podría ejecutarse primero el consumidor. ¿Sí? Entonces, si se ejecuta primero el consumidor y la cola no está creada de repente en Rabbit, no la cree manualmente tampoco, que se cree y quede ahí simplemente. ¿Sí? En la vida real probablemente la creemos a mano o con un sistema de automatización y no la creemos mediante código. ¿Sí? De hecho, en las implementaciones que me ha tocado hacer, siempre hemos creado las queues y los tópicos a mano, por un lado, o automatizándolo con algún DevOps. Y nuestro código como productor o consumidor lo único que hace es ya asumo que esa cola existe y chao. ¿Sí? Y fíjate qué hace con el channel. Ahora, en vez de mandar y de producir un mensaje, va a consumir simplemente. Pero acá hay una salvedad que tiene que ver con Go. Lo que me devuelve consume, puedo hacer así, es un objeto del tipo channel en Go. Un objeto del tipo channel es como un buffer intermedio que automáticamente recibe mensajes cuando está ejecutándose en un hilo de ejecución o en un proceso aparte.
¿sí? Eso es un channel. Entonces, este mensaje que ven acá, en realidad va a empezar a llenarse de información, ¿sí? Va a funcionar como buffer y yo voy a tener que tenerlo andando en un procesito aparte. Esto es hacer multithreading en Golang, en definitiva. Hago multithreading de una función, en este caso esta función no tiene nombre, ¿sí? No tiene parámetros tampoco. Y fíjate que voy a recorrer todo lo que sea que tenga de contenido ese buffercito, mensajes, ¿sí? Y lo único que voy a hacer es imprimirlo en pantalla y chao, ¿sí? Y esto simplemente sirve para decirle, bueno, ejecútate por siempre de los siempre. ¿Ok? Hasta que alguien haga control C. Entonces, si yo ejecuto mi consumidor acá, go run consumer go, primero va a consumir todo lo que ya estaba en la cola. ¿Se verá esto aquí? Acá debería verse, ahí está, que baja. ¿Sí? Y acá que subió la cantidad de mensajes que fueron delivered. Ah, y fíjate que tiene el auto ACK, digamos. Apenas fue transmitido ese mensaje a algún consumidor, ya se borra y chao, automáticamente. Me gustaría después hacer un ejemplo con el manual ACK. Si yo empiezo a jugar con mi productor y divido a la mitad, ahora no le den bolilla a lo que está abajo, y que es otro productor. Podría hacer esto acá, ¿sí? Go Producer, fíjate que a la derecha vuelven a salir. Puedo dar un enter acá a propósito. Y ya tengo un mini ultra simple y básico sistemas de cola. Tanto el productor como consumidor podrían estar programados en cualquier otro lenguaje. Java, Python tiene también, en Go, lo que sea. ¿Sí? Y yo podría seguir recibiéndolo desde un consumidor en Java o Python o C Sharp o lo que quiera, en definitiva. ¿Sí? Ejemplo más básico de todos, un exchange directo, una sola cola, se rutea por nombre la cola en definitiva, cada mensaje, y chao. No necesito hacer nada más, digamos. Es el ejemplo inicial de todos. Ahora yo tengo acá abajo, voy a dejar el consumidor andando ahí. Me había hecho otro, me lo hice en 5 minutos, por eso también está horriblemente programado. Utilizando la librería de Faker. Existe una librería que se llama Faker para Python, en realidad. Yo traté de encontrar una que se llama justamente igual para Go. Faker es una librería que te ayuda a crear datos de prueba. ¿Sí? En este caso, la estructura de mi dato va a ser un evento. ¿Sí? Primero intenté hacer lo siguiente, por eso lo llamé evento, por esto. Porque Eventbrite tiene una API. ¿Sí? Y entonces digo, ¿qué peor estaría tener como un feed de Eventbrite y mandárselo a mi RabbitMQ y bueno, que los consumidores consuman y hagan algo con los eventos que trae de Eventbrite? O sea, mi productor, esto en definitiva, se conectaría a través de la API de Eventbrite, traería los eventos que hay por la zona, qué sé yo, se los paso a mi RabbitMQ y tarde o temprano los consumidores lo van a procesar y chao. Bueno, no llegué a hacerlo de la API, así que si alguno está con tiempo y ganas, me vendría bien que me contribuyan ahí. Siempre quise hacerlo y nunca lo pude hacer. Más que nada por tiempo. Tiempo y creo que vagancia después también. En fin, así que me creé con Faker un evento muy fake. Lo que te genera son datos, o sea que no tiene mucho sentido, honestamente. Pero lo que tiene piola esta librería es que ya te genera una fecha, una sentencia y un párrafo, ¿sí? Para cada uno de los datos que vos necesitas. O sea, para hacer unit testing es fantástico esto. Mi productor es lo mismo que tenía en el otro productor y lo único que agregué es que mi faker tiene que construir esos datos y marshearlo, o sea, transformarlo a formato JSON, ¿sí? Esta estructura que vendría a ser un objetito, una clase de Go, que me lo mapee automáticamente como JSON. ¿Sí? Y que me lo publique así. De hecho, le puse texto plano, capaz acá convendría ponerle texto JSON. A ver qué pasa.
Y si yo ejecuto aquí producer, nunca lo llames producer JSON, ¿no? Para diferenciarlo del otro. Pero si produzco algo, me trae, fíjate, un nombre y me tira cualquier bolazo, una fecha cualquiera y una descripción como un párrafo también. Y me dice, bueno, se mandó estos mismos datos. Y arriba, mi consumidor ya lo leyó, ya lo reconoció, ¿sí? Con los mismos datos. O sea que si puedo transmitir JSON como formato, mucho menos me interesa qué lenguaje hay en el productor y qué lenguaje hay en el consumidor. Es más, podría tener varios consumidores implementados en distintos lenguajes que obtengan los mensajes de una queue, cualquiera de la simple queue, y de repente hagan lo que tengan que hacer, en definitiva. Eso es fantástico, creo que es una de las mayores ventajas de este tipo de sistemas. Como ya te solucionaron todo el tema de las APIs, ¿sí? Hacelo con el lenguaje que más te guste al productor o consumidor y ya lo vas a tener ahí listo para andar, ¿sí? Lo tenés andando con muy poco esfuerzo, en definitiva, muy poco esfuerzo. Esto todavía no se lo subí al GitHub, se lo subo así como super prueba sencilla, así ya lo tienen andando. Podría ponerle en el README también como hice para correr RabbitMQ. Este, yo creo que Rabbit es de lo más interesante, sí, y no lo he hecho en los otros ejemplos, así que me comprometo, y si no, me pueden insultar el miércoles. Y el miércoles, bueno, ejemplo más completo, em, lo tenía hecho con Redis yo, pero le voy a sacar toda la parte de Redis, porque creo que eso es la clase que viene. Em, y sí me gustaría añadirle el plugin de Prometheus. Prometheus, y les voy contando así, les adelanto, y espero llegar al miércoles. Prometheus, no, la película no, Monitoring, ¿no? Y Monitoring. Prometheus, es New Relic, pero era open source esto. Prometheus IO. Es una herramienta que ya quiero ir introduciéndole a propósito, porque nos sirve para monitorear cosas. Ya sea desde nuestra propia aplicación o microservicios o de otras aplicaciones, por ejemplo, RabbitMQ. ¿Sí? RabbitMQ sé que tiene un plugin para Prometheus que me tira varias métricas ya armaditas. Como pantalla para monitorearlo y tenerlo como un dashboard, Prometheus es bastante acotado, si se quiere, o sea, no es tan bonito como Grafana, pero Grafana puede tomar a Prometheus como fuente de datos inicial y mostrarlo de una manera más cheta después. De hecho, es la configuración que tengo en mi trabajo. Todos los microservicios que tenemos hacen cálculos y conteos y se los mandan a Prometheus, ¿sí? Y después a través de Grafana nosotros hacemos dashboards más bonitos y con eso monitoreamos la ejecución de nuestro sistema o de los pipelines de Big Data también. Así que bueno, si hay algún curioso que quiere ir viéndolo, Prometheus más Grafana, una combinación perfecta. Y me cansé de hablar y no me traje agua. ¿Consultas, dudas? ¿Están ahí todavía? Mayo 15. No, profe. Bien. Entonces, yo me comprometo a armarles el README paso a paso para que lo puedan ejecutar y subirle estos al GitHub. Se los mando por mensaje de la UV. Así que estén atentos si lo tienen configurado para que les llegue a sus casillas y demás. Y el miércoles vemos un ejemplo más completo, porque hay varias cosas. Lo que yo hice es mostrarle el hola mundo. Entro productor, cola, un consumidor. Working queues es, yo podría replicar el mismo consumidor, y esto andaría. El ejemplo sigue siendo bastante sencillo, publish, subscribe. Acá por cable, por clave de ruteo puedo pasar una cola o a otra, ¿sí? Capaz que puedo incorporarlo al mensaje.
Y uno interesante es este, bueno, ruteo más selectivo. Este me interesa el RPC porque el RPC es la simulación que les contaba de que podemos tener de algo sincrónico. Hay una entrada, un request, pasa una cola, consumidor lo procesa y lo devuelve como resultado, o devuelve su resultado, mejor dicho, a otra cola que está asociada al mismo productor inicial. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Me gustaría hacer un ejemplo más completito en este caso, para el miércoles. Bueno, y eso es todo. Y eso es todo. Gracias por sumarse. Al final fuimos 15. 15 es el número perfecto para arquitectura de software. Siempre después de la primera clase de Docker quedan 15 nomás. Y son los 15 que quedan. Así que bueno, pero son los 15 mejores. Gracias, profe. Así que, no, gracias a ustedes por venir. Las electivas son así, es demasiado fácil dejarlas de lado y sé que tiene un esfuerzo adicional también. No es que Profe, los estamos obligando. Sí, hablando de ser mejores, tengo una consulta de mi propia inutilidad. Resulta que cuando subimos el trabajo, sí. había que como que confirmar el envío y nos quedó un borrador y nos dimos cuenta tarde. Ah, Le envié al otro profe Germán un mensaje en la V, pero nunca me contestó. Entonces no sé a dónde, cómo hacer si lo podemos enviar, todavía no, o sea, en la V no me deja enviarlo. Tengo ah, registrado ahí cuando subí el archivo, la hora y todo, para que me crean, pero no lo pudimos enviar. no te preocupes, ahora le mando un mensajito por WhatsApp al GER, así te lo habilita, que se lo habilite un día más y ya lo ven. Mañana ya pueden mandarlo, Bueno, gracias, profe. no se preocupen. Suele pasar, te falta apretar el último botón. Sí, no me di cuenta, encima me fijé a ver si habían corregido o algo y salía en borrador. Y me Ay, salía raro y pregunté en el grupo y me dijeron, no, tenés que mandarlo de nuevo. O sea, ah, confirmar el envío. bueno, no se preocupen, no se preocupen, no pasa nada. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces. Muchas Nos vemos, gracias. profe. Nos Chau, vemos, chau. No, profe. nos vemos. Profe, chao, chao. Chao, profe.